finales del mes de julio, es decir, prácticamente en 2 meses, y elecciones regionales para el 10 de diciembre de este año 2017. Mira, irónico que esta señora Lucena sea tan irresponsable, pero además, ojo, y advertirlo, la señora Lucena ayer se puso del lado de la dictadura. La señora Lucena ayer reafirmó de qué lado en la historia de este país está. Esta señora está al lado de la violencia, está al lado de la dictadura, está al lado de los que hoy, desde el poder, pretenden como sea mantenerse en el poder. Una señora que tiene 1 año y medio convocando un proceso regional y no lo ha convocado. Un Consejo Nacional Electoral, una señora Lucena que nos avaló la suspensión del referéndum revocatorio y que ahora en un ilegal formato de constituyente por las bases comiciales que presenta el gobierno, porque no consultan a la gente y no hacen el referéndum, porque hacen lo que quieren. Entonces esta señora monta un proceso constituyente en 2 meses. Nosotros se lo decimos, se lo advertimos al país y se lo anunciamos al mundo. Esto es un proceso viciado, esto es un proceso ilegal, esto es un proceso que no va acorde a lo que establece la Constitución, y ni la Asamblea Nacional, ni los venezolanos, ni la Mesa de la Unidad vamos a participar en un fraude como ese. No vamos a reconocer el proceso nacional constituyente, no vamos a reconocer ese fraude, y nosotros por el contrario nos vamos a volcar a las calles para hacer respetar la Constitución y hacer respetar el Estado de Derecho. Claro, esa es la posición respecto de esta convocatoria para finales del mes de julio que ya ha hecho la rectora Tibisay Lucena sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, esta decisión que se tomó ayer, que tenían más de 1 año exigiéndola sectores políticos, sobre todo de oposición en el país, elecciones regionales para el 10 de diciembre, ¿usted cómo le evalúa? Es que es un chantaje del Consejo Nacional Electoral, mire hermano, y esto que lo sepa el país. La Asamblea Nacional Constituyente, de llevarse adelante, y si nosotros llegásemos a participar, que no lo vamos a hacer, puede fácilmente, luego del 10 de julio, eliminar las gobernaciones. Pero es que eso es claro que es lo que quiere Maduro. Aquí la Asamblea Nacional Constituyente no es más que un proceso viciado e ilegal de Nicolás Maduro para tratar de terminar de atornillarse en el poder. A mí no me cabe duda, y Maduro podrá decir lo que quiera decir, pero a mí no me cabe duda que esa constituyente que está pensando el gobierno tiene que ver con eliminar las gobernaciones, eliminar las alcaldías, eliminar al voto, porque es que lo tienen eliminado. Ahora, diputado, pero ha habido más de 52 días ya de protestas en la calle exigiendo, entre otras cosas, un calendario electoral, un cronograma electoral, sobre todo de las elecciones que estaban vencidas y las que están también por vencerse. Ahora con esta convocatoria, elecciones regionales que ya tienen una fecha, 10 de diciembre del año 2017, ¿cuál es la posición con la cual asume esta convocatoria a la Mesa de la Unidad? ¿Van a participar de esa elección? ¿La aceptan? ¿No la aceptan? Te insisto, hermano, nosotros llevamos más de 50 días de lucha. Y nosotros queremos un escenario de elecciones generales y que el voto sea el instrumento de cambio para el país, porque el gobierno nos suspendió el referéndum revocatorio. Pero es que no es que van más de 50 días de protesta. Es que van más de 50 muertos en el país. Ya en Barinas llevan 7, en el estado Táchira, estado que represento, llevan más de 4 muertos en el estado. Son días de movilizaciones y de protestas, compañeros presos, compañeros torturados, compañeros asesinados por los cuerpos de represión y por los grupos paramilitares del gobierno. O sea, estamos hablando de familias enlutadas porque jóvenes salieron a manifestar y este gobierno los asesinó porque este gobierno no cree en la protesta. ¿Cómo yo le digo a esas familias que es que yo me voy a regresar a mi casa porque este gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente y después de la Asamblea Nacional Constituyente una regional? ¿Cómo yo me regreso a mi casa para decirle a estas familias que aquí la lucha se acabó y que Maduro se va a quedar allí ejerciendo su dictadura y haciendo lo que quiere? Esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal, pero es que además es absurdo pensar que es que los venezolanos nos vamos a dejar meter gato por liebre. Aquí el plan del gobierno es claro. El 10 de julio estos señores convocaron un proceso nacional constituyente hecho a su medida para poner ellos sus constituyentistas en unas elecciones ilegales de segundo grado. Y después convocar un fulano proceso regional después de una constituyente que nosotros no sabemos si esa constituyente anula las gobernaciones, anula las alcaldías y nos postergan a nosotros. Aquí la lucha es clara y con esto termino. Nosotros hicimos un pliego de exigencias que hace devolver la Constitución y el Estado de Derecho en nuestro país, y nosotros no nos vamos a regresar a nuestras casas hasta que ese pliego de exigencias sea cumplido, que en definitiva culmina con el cambio en Venezuela y la salida de la dictadura. Ahora, de diputado, Miraflores. para ser precisos y evitar distorsiones en la información, ¿cómo se explica o cómo van a explicar
nacional e internacionalmente, que una de las solicitudes era precisamente que se convocaran a las elecciones regionales y hoy, cuando ya se conoce una fecha y son convocadas, pues tampoco aceptarlas. Esto no generaría dudas a lo interno y fuera del... Son varias cosas. El pliego de exigencias que nosotros hemos hecho es muy claro. Canal humanitario, liberación de los presos políticos, reconocimiento a la Asamblea Nacional, destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cese de las inhabilitaciones políticas y un escenario de elecciones generales. Ahora, esto no se trata de meter todo en un saco sin analizar cada una de las perspectivas que se están generando en el país. Nosotros estamos exigiendo que el voto sea el instrumento de cambio, se le estamos poniendo bombita a Nicolás Maduro. Y se la ponemos bombita para que haya una transición pacífica, para que haya un cambio en paz, porque es legítimo que nosotros hoy pidamos que salga la dictadura del poder, es absolutamente legítimo. Ahora, ellos nos suspenden el referéndum revocatorio del año pasado. Nosotros exigimos elecciones nacionales para que sea el voto. Y ojo, a la Fuerza Armada Nacional, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de darle una solución pacífica a esta crisis que estamos viviendo. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de poner a Maduro en cintura. Y yo no estoy pidiendo que levanten las armas contra el gobierno, pero ustedes, si se le paran enfrente a Maduro, ustedes pueden hacer que este gobierno rectifique. Hay que tener cuidado con esos llamados a militares, no vayan a ser interpretados por un tema de responsabilidad. Cero golpe de Estado, es llamado al Estado de Derecho. Ahora, lo que no puede el gobierno es convocarnos a nosotros a una Asamblea Nacional Constituyente donde seguro van a eliminar las competencias, van a eliminar las gobernaciones, van a terminar de establecer su dictadura aquí en Venezuela y que después ellos nos digan, no, después de la Constituyente, el 10 de diciembre van a ustedes a convocar sus regionales. ¿Quién nos dice a nosotros que esas regionales no las van a suspender, que esas regionales no las van a acabar? Nosotros no vamos a participar en procesos fraudulentos de un gobierno que no cree en la libertad, que no cree en la Constitución y que está asesinando al pueblo porque el pueblo está luchando por las leyes. ¿Qué opinión le merece, diputado Requesens, por cierto, el pronunciamiento ayer de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Marisela Godoy y Danilo Mojica? Manifestaron estar en contra o rechazando esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. Además respaldaron la postura de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Extraordinaria, y eso es parte de lo que tiene que seguir pasando en este país. Y yo hacía el llamado ahorita, mira, nosotros no queremos que los militares den un golpe de Estado, que aquí no haya ningún golpe de Estado. Aquí el golpe de Estado lo dio el gobierno. Lo dio el gobierno con su sentencia, lo dio el gobierno con los asesinatos. En estos días escuchaba yo a uno de los generalotes estos de Maduro diciendo que ellos quieren que haya paz. Aquí no puede haber paz, porque este país se está muriendo de hambre, porque en este país no hay medicinas, porque en este país no hay nada. Porque este país está en crisis, lamentablemente. Cada vez que una madre tiene que ver cómo su hijo se muere en un hospital porque no hay antibióticos, eso no puede llamarse paz. Y nosotros estamos en la calle luchando para que esto cambie en este país y deje la gente de morirse en este país por comida o por falta de medicamentos. Ahora, me parece extraordinario que los dos magistrados se hayan puesto del lado de la Constitución, del lado de la democracia, del lado del pueblo, del lado de la legitimidad y hacer el llamado nuevamente. Mire, Maduro ya escogió el lado en el que está. La señora Tibisay Lucena ayer, mire señora Tibisay, la justicia se va a encargar de usted. Pero todavía quedan fuerzas y todavía quedan pilares del lado del gobierno que están a tiempo de ponerse del lado de la Constitución, porque no es del lado de la oposición. Yo no quiero que usted sea ni de Primero Justicia ni de la oposición. Usted tiene que hacer cumplir la Constitución. Ahí está. Contralor General de la República, Procurador General de la República, la Fuerza Armada Nacional, el defensor que bueno, que se hace loco y se va de viaje y no cumple lo que tiene que cumplir. La Fuerza Armada Nacional es el que tiene el monopolio de la violencia legítima en este país, bueno, ilegítima, y está asesinando a nuestra gente en las calles. Porque en vez de reprimir a nuestro pueblo, no, la Fuerza Armada no le hace un llamado a Nicolás Maduro para que haga cumplir la Constitución cuando ven que claramente la está violando? Pero ¿quién va a poder estar de acuerdo con una constituyente que además se plantea con unas elecciones de segundo grado? En este país en los 40 se estableció el voto universal, directo y secreto y Maduro, sin consultar, se lo pasa por el forro, hermano. Eso es inaudito y nosotros no vamos a reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente. En las bases comiciales que presentó ayer el presidente Nicolás Maduro, el texto al menos habla de elecciones universales, directas y secretas, hablan de 8 sectores de trabajadores, campesinos, estudiantes, personas con alguna discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y comunas y consejos comunales van a elegir representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, además de representantes de cada municipio del país. Al regreso me gustaría, por favor, conocer su apreciación específicamente sobre el contenido de estas bases comiciales, sobre todo de los sectores estudiantiles y esta situación de
lo que decidieron ayer en el Parlamento Nacional, aparentemente de una consulta, un referéndum, para que la gente decida si quiere o no Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso, por favor.